Bueno, vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 1. Versículo 14 y 15. Hemos estado estudiando prácticamente todo lo del Antiguo, pues la parte que corresponde hasta el capítulo 3 de Génesis, porque es, digámoslo así, el establecimiento del reino, la caída del reino, y ahorita sería la restauración del reino. Los que están llevando seguidamente el estudio, entonces puede tener un estudio organizado para entender acerca del reino de los cielos. Bien, vamos a leer todos Marcos capítulo 1, 14 y 15. Todos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Retomo. Dios el Padre, ayúdame por favor, y pido que unjas mis labios y me des sabiduría de tu palabra, conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, para que pueda hablar conforme a tu voluntad, para hablar tu voluntad, para que los hombres también puedan creer, arrepentirse, Señor. Bendice por favor a cada hermano que ha venido con el corazón abierto para recibir tu palabra. Ayúdalo por favor, que tú estás tocando la puerta de cada corazón para que deje entrar tu palabra. Guíanos por el Espíritu Santo de principio a fin. Dame sabiduría, conocimiento y poder de tu palabra. Amén. Vamos a leer la síntesis. Dice: Dios es el creador. Él creó primero a los ángeles en el cielo y después creó al hombre en la tierra según su voluntad. Él creó también los animales y las plantas y los minerales, pero solo los hombres y los ángeles fueron creados con atributos de una persona. 3 facultades constituyen la personalidad: la inteligencia, los sentimientos y la voluntad. El intelecto tiene la facultad de comprender, hablar y pensar. La emoción es la facultad de sentir amor, pena, compasión y ansiedad. Y la voluntad es la facultad de discriminar, juzgar y elegir. Estas facultades fueron otorgadas por Dios para que tanto los ángeles como los hombres acepten y obedezcan la voluntad de Dios. El derecho de los ángeles como el de los hombres es de rechazar los mandamientos de Dios y no hacer su voluntad. Pero el derecho de Dios es el de juzgar y castigar a los que se opongan a su voluntad. Jesús es enviado para anunciar a los que se arrepienten y creen, los que quieren salvar. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, pues lo primero que tenemos que entender para el título, que es Arrepiéntase y crea el evangelio, aunque no es el título de la prédica, sino exactamente las palabras que Jesús dijo, sino que en ese momento cuando Jesús se manifiesta a los hombres, y lo primero que le dice el hombre a la humanidad abiertamente es: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el evangelio. Entonces el tiempo se ha cumplido es lo primero que le está diciendo a la gente. Lo que ya se había pronosticado que iba a pasar está pasando. ¿Qué es eso? Les estoy diciendo que lean el libro de Daniel, pero poniendo más énfasis en el capítulo 7, porque en el capítulo 7 es donde dice que un día llegará el reino y que un día también los hombres heredarán o recibirán el reino. Entonces Daniel lo decía, y en otras partes de la Biblia lo decía, que nosotros vamos a recibir el reino, que el reino de Dios un día llegaría, y muchas personas estaban esperando el reino. Los que esperaban en la escritura, los que esperaban en la palabra de Dios, estaban esperando el reino. Entonces cuando Jesús se manifestó, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntase y crea en el evangelio. Lo que pasa es que la gente no sabe
¿Por qué dice arrepiéntase y crea en el Evangelio? Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Bien, para entender eso, lo primero que tenemos que entender es Dios es el creador. ¿Por qué es tan importante creer eso? Porque si nosotros no creemos que Dios fue que creó los hombres y que creó lo que vemos, lo que hay, lo que se ve y lo que no se ve, entonces tampoco podemos creer a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra comienza Génesis diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si nosotros no podemos creer en Dios, no podemos creer que Él es el creador, a partir de ahí dice que Dios creó al hombre. Entonces, si no creemos que Dios creó los cielos y la tierra, no creemos que Dios creó al hombre, pues entonces ni para qué leemos la Biblia. Entonces cierra la Biblia y no crea nada. Es el derecho que Dios le dio al hombre de creer o no creer. También ese derecho se lo dio a los ángeles. Es que primero creó a los ángeles en el cielo, antes que existiéramos nosotros, antes que hubiera hombres en la tierra. Ya Dios se había creado ángeles en el cielo y les dio esta misma facultad de poder creer o no creer. Pues está diciendo las facultades, las escribí para que no tenga usted inconvenientes, sino que dice las facultades que constituyen la personalidad, es la inteligencia, los sentimientos y la voluntad, ¿sí? O sea, los ángeles tienen inteligencia, tienen sentimiento y tienen voluntad, o sea, voluntad para hacer o para no hacer. Esa fue la facultad que recibieron los ángeles cuando fueron creados, y esa fue una facultad que tuvimos los hombres cuando fuimos creados. Ahora, ¿cuál es el propósito de la creación de los ángeles y cuál es el propósito de la creación de los hombres? Si uno le dice, bueno, entonces Dios, ¿para qué creó ángeles? ¿Cierto? Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será mi hijo. Es decir, ¿los ángeles fueron creados como hijos de Dios? No, a ninguno de los ángeles Dios le ha dicho: tú eres mi hijo. O sea que no fueron creados para ser hijos de Dios. Primero, ¿para qué fueron creados? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces comenzamos a entender para qué fueron creados. Para que cuando el Hijo entrara en el reino de los cielos, los ángeles le adoraran y le sirvieran. Ese es el propósito. Es que si uno no entiende el propósito de los ángeles, si no entiende el propósito de los hombres, entonces tampoco puede entender el propósito del universo y del reino de los cielos. Y una de las razones por las cuales Jesús dijo arrepiéntase es porque no cree para qué cosa fue cada cosa. Si el hombre no está convencido para qué fue hecho, pues no se puede arrepentir, porque el hombre tomó un camino distinto para el propósito que Dios le había creado. Hay ángeles que desobedecieron esta facultad, no la quisieron, la rechazaron, perdieron esa facultad delante de Dios. Sigamos leyendo lo que dice: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Es decir, que ellos son como ministros, o que tienen un ministerio dado por Dios, que se puede manifestar inclusive como llama de fuego. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. En el Antiguo Testamento, cuando se manifestaba la llama de fuego, guiando a los israelitas, ¿qué era? Ángeles. Cuando el ángel se apareció a Moisés, que le dio los mandamientos en la zarza que ardía pero que no se quemaba, ¿qué era? Ángel. Hay que leer Hechos también capítulo 7, cuando Esteban está diciendo eso, y por eso lo mataron, porque no entiende que los ángeles no tienen una imagen, porque no tienen materia, sino que son espíritu, que como ministerio, a veces como ministerio le puede convertir como llama de fuego, a veces como ángel, a veces como persona. No tienen una imagen, pero sí tienen personalidad. Es decir, ellos también pueden decidir. Fíjate que el primer ángel fue el primero que pecó. Él no quiso ser el que adoraba a Dios, sino el que quiso ser adorado. No vamos a leerlo porque ustedes ya lo saben, sin embargo lo pueden entender,
para cuando van a predicar. Ese ángel que dice, cuando introduce al Hijo, dice, adórenle los ángeles de Dios, en lugar de ser un ángel hermoso que serviría como lucero en el cielo, como luz de la mañana, que como era el que dirigía las alabanzas y la tercera parte de los ángeles le seguían para poder servir en ese ministerio, él dijo, no, yo en vez de adorar a Dios, más bien que me adoren a mí, porque soy tan bello, soy tan bonito, que voy a ser igual a él. Ese es su derecho. O sea, él puede hacerlo porque Dios le dio voluntad. Él, con su inteligencia y con su hermosura y con todo lo que hizo, él se corrompió. Dice la Biblia que se corrompió y entonces por eso fue que él fue lanzado fuera del reino de los cielos y encerrado en las tinieblas. ¿Por qué? Porque si usted no quiere hacer o no quiere cumplir el propósito para el cual fue creado, pues Dios también ya tiene destinado un sitio a donde va a ir él. Es su derecho como creador. ¿No haría usted lo mismo? Si usted, por ejemplo, está construyendo una casita para cualquier cosa, o usted construye el celular o el teléfono, o cualquier cosa que usted construye y no cumple el propósito, si es suyo, es su propiedad y usted lo creó y usted lo hizo, usted también lo puede desbaratar. ¿Cómo? ¿Por qué lo desbarataría? Porque usted lo juzga. Oiga, pero si yo hice esta silla como silla, ¿por qué está resultando la realidad que es una escalera? Entonces ya no sirve como silla, ahora sería una escalera. Sino que cumpla su propósito como el ángel. Como ángel debe cumplir ese propósito. Como no lo cumplió, entonces fue destituido de su cargo y fue encerrado en esta prisión grande que se llama el Hades, para que luego cuando viniera Jesús lo juzgara. Entonces él dijo que ya ha llegado la hora del príncipe de este mundo. El juicio de este mundo ha llegado. Lo estudiamos el miércoles. Entonces cuando llegó la hora, cuando Jesús vino a este mundo, a los hombres les dijo arrepiéntanse, pero al diablo lo resistió, ¿cierto? Cuando lo tentó, Jesús solamente lo resistió y él se apartó, pero él dijo que ya llegó la hora para ponerle también su tate quieto al príncipe de este mundo. Es decir, cuando Jesús vino, se está acercando el rey que Dios había prometido desde Génesis 3, que ya lo estudiamos en la otra prédica, ¿sí? Que estaba diciendo que pondré enemistad entre ti y la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. O sea que los ángeles, por ese momento, lo que no están cumpliendo su propósito, mire el versículo 13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir que Dios no le dio a los hombres, a los ángeles, la facultad de sentarse en un trono y poner a los enemigos de los ángeles a los pies de ellos. No, ellos no están para ser glorificados, ni para ser honrados, ni para poner enemigos de los ángeles. Dios no está haciendo todo pensando en los ángeles, sino que fueron creados los ángeles para que más bien fueran puestos los enemigos de Cristo a las rodillas, hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies, y para eso usará a los ángeles, para que los enemigos de Cristo se arrodillen ante Él. Más bien es el contrario. Eso va a ser el propósito. Jesús dijo, y entonces vendrá el Hijo del Hombre y se sentará en su trono de gloria y dirá a los ángeles, tráiganlos aquí, decapítenlos delante de mí. Y los ángeles van a obedecer y le van a quitar la cabeza a los que él diga. Sin chistar, como hacen el ejército en un país. Fíjese que aquí enseguida, por más que están pensando en Venezuela que los soldados están haciendo mal, ellos están cumpliendo fríamente órdenes del presidente y hieren a la gente, no le importa. ¿Por qué? Porque son un ejército que es el poder que tiene él para sostener su sitio de autoridad, ¿cierto? Él tiene la autoridad de ser el presidente que se le dio según la votación, y tiene un ejército que es el poder de él para sostenerse ahí. Lo mismo, Jesucristo recibió un reino y el poder que lo sostiene son los ángeles. Entonces los enemigos de Cristo serán puestos a sus pies por los ángeles, pero nunca los ángeles llegarán a hacer eso, porque tienen su facultad. Luego dice el 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación. Es decir, no solamente sirven a Cristo, sino a quién más, a nosotros. Ahora, si los ángeles fueron creados para que sirvan al Señor y para los que vamos a heredar el reino, según dice Daniel, según Jesús lo manifiesta en Mateo, pues en todos los tres, pero lean con Mateo.
para que se den cuenta cómo los ángeles comienzan a intervenir y ayudan a Jesús, pero también van a ayudar a los hombres. En Hechos de los Apóstoles también comienza a manifestarse el poder de los ángeles de Dios ayudando a la iglesia. Cada vez uno dice, uno cree que está orando y no cree ni en la oración. Entonces, una oración incrédula, ¿cómo va a llegar al cielo? Si dice que los ángeles fueron enviados para ayudar, para que estén a favor de los que heredan la salvación. Yo pregunto, ¿usted es una persona que cree que es salva? Si usted cree que es salva, debe tener mínimo un ángel, por lo menos, porque aquí lo está diciendo. Eso es una buena noticia, por eso dice que arrepiéntase y crea en el evangelio. Pero si uno no cree que tiene por lo menos un angelito que cuando usted está orando, él está escuchando y está llevando su oración. Lo que pasa es que si, ¿cómo va el ángel a llevar la oración de un incrédulo? Es como, voy a dar un ejemplo. Si viene mi empleada y me dice, cuando yo trabajo en la fábrica, está Yanira como empleada, ¿no? Entonces me dice, don Danilo, aquí vino una señora que le regalaba unos helados, pero él dice que no, esa no me regala, ¿cierto? Entonces, pues yo le dije que no. Pues como, ustedes lo han visto que hay personas que dicen, al vender, cuando saben a vender, dice, hoy no va a dejar. No, hoy no tiene plata para que me pague. ¿Y por qué no paga? Porque no tiene con qué. Entonces ya de una vez le está diciendo, sí, es que no tengo con qué, no le deja ni decir, porque ya ha dicho no. ¿Me comprende? Si la oración de nosotros delante del Señor, Señor, cierto que usted no me puede sanar esto porque es que no, pues ahí dice que sí, pero yo sé que usted no me sana. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Cómo voy a llevar esa oración a donde el Señor? Una oración que ya duda del poder de Dios. Cierto que usted no me salva, cierto que usted ya no me ama, Señor, cierto que usted me olvidó. Entonces el ángel no lleva eso. ¿Para qué llevar carreta al cielo? Ahí se queda. Pero si es una oración que dice, Señor, gracias por tal cosa, gracias porque tú me diste la salvación, gracias porque tú me amas, ayúdame por favor para que la palabra que tú me has dado sea la palabra que también penetre el corazón de este hombre, concédele el arrepentimiento. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho, porque eso es lo que Dios quiere escuchar, que yo estoy haciendo de todo mi corazón por alguien. Eso llegará al cielo, llega, porque no está haciendo una oración para que escuchen ustedes, sino para que escuche el Señor. Nosotros creemos que Jesús está vivo. Bueno, si creemos que Jesús está vivo, debemos creer que Él escucha nuestra oración, porque así dice en Romanos, que Él se sentó a la diestra del Padre y Él dijo que voy a interceder por ustedes, que estaré donde el Padre y oraré por ustedes. Entonces, si Él está orando, intercediendo por mí, ¿yo por qué no voy a creer eso? Él no es mentiroso. Jesús no murió por mentiroso, sino porque Él es la verdad. Y Él dijo, oren, pidan, toquen la puerta, llamen, vengan. Pero si no cree, entonces dice, oiga, el reino de los cielos se ha acercado, crean en el evangelio, y nosotros mismos los que somos cristianos no creemos eso, entonces nosotros mismos estamos pecando contra Él. La facultad de los ángeles es para esa. Ellos fueron facultados, tienen inteligencia y no son tontos para... Un ángel no se va a dejar engañar de nosotros, porque son inteligentes y tienen voluntad. O sea, pueden decir, no, eso es carreta, Danilo, no, eso no lleva para el cielo. O ver también la intención verdadera de mi corazón, que estoy, Señor, ayúdame a entender la palabra, ayúdame, dame sabiduría. Entonces el Señor le está pidiendo que le dé sabiduría a entender, tiene todo el corazón, y Él repetirá la oración tal como yo la dije. ¿A usted no le ha pasado que cuando alguien está hablando por teléfono, ocurre mucho con mi esposa, porque yo voy conduciendo, le digo, dígale que si se comió todo, o dígale que esta tarde voy a cobrarle, pero si digo, por ejemplo, gente, dígale que esta tarde voy a cobrarle, pero en vez de decir eso, ¿usted no tiene plata ahí para que me pague? Entonces yo no le dije que dijera eso, dígale que vamos a ir a cobrarle, no que... O sea, cambia las palabras, si fuera eso le dice que no, entonces está condicionando. Pero si yo le dijera, por ejemplo, ella va a escuchar esto de pronto y le digo, ¿por qué está diciendo eso? Es un ejemplo. Pero si le digo, dígale que esta tarde voy a cobrarle, ella debería repetir que esta tarde voy a cobrarle. Así son los ángeles, repiten exactamente lo que usted está diciendo. Y está de Dios, que conoce nuestro corazón, también discernir sí o no, y de responder la oración o no. Por eso dice que la oración eficaz.
Si la Biblia, si yo oro conforme a la Biblia, repitiendo conforme a la Biblia, eso es una oración que tiene la palabra, que tiene promesa de Dios, que pasa por mi corazón, que cree y que se la entrega al ángel para que Dios me responda según su palabra, y Él la va a responder por amor de su nombre, porque Él puso su palabra y puso su nombre, jurando por su propio nombre a la palabra para que nosotros la creyéramos. ¿Sí? Por eso, si uno lee la Biblia y no cree primero que Él es el creador y que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, y que los ángeles que se alejaron de Dios entraron acá y alejaron al hombre de Dios y nos alejaron a nosotros tanto que nosotros cada uno cogió por su camino, entonces hoy en día caemos dentro de las personas. Si nosotros como cristianos en las horas de oración pecamos, ¿cómo serán los incrédulos? Ahora, los incrédulos pueden estar orando de todo corazón, con todo corazón, pero tienen un problema, que son incrédulos. Es que, voy a decir esto, ustedes ya saben, bueno, el hombre cayó en tentación como lo hemos estudiado, ¿cierto? ¿Cayó en tentación? ¿Y qué hizo? O sea, comió del árbol que te mandé diciendo no comas de él, ¿cierto? Y por eso la prédica de la semana pasada entró la maldición, y entonces el hombre debe anhelar otra vez la bendición, es decir, volver a tener o restaurar su relación con Dios entrando en Cristo para poder ser hijo de Dios. Ser creyente es creer dónde está ahora. Ser creyente o tener fe es que yo estoy en Cristo y mi oración llega a Él como un hijo de Dios y Él me recibe a mí como Padre. Yo soy creyente. Pero creyente no es una persona que cree pasivamente. Creyente es una persona que cree activamente. ¿Sí? Hay una diferencia. Bien, como Dios nos facultó a nosotros con personalidad, esa personalidad tiene la inteligencia. ¿Qué más? Y la emoción. Otra vez, ¿qué tenemos de qué somos constituidos nosotros espiritualmente? Dios nos dio inteligencia. ¿Para qué sirve la inteligencia? Ahí dice, les escribí. ¿Para qué sirve la inteligencia? ¿Cierto? O sea, uno es inteligente, uno puede comprender. Por la inteligencia uno puede hablar y puede pensar. Yo puedo pensar. Es un derecho que tenemos de pensar. ¿Todos tenemos derecho a pensar o no? Y todos tenemos derecho a estudiar, aprender mejor y pensar mejor, ¿cierto? Y ser más inteligente, o sea, aprender más. Pero también nos dio, dentro de estas características que nos dio también el sentimiento. ¿Qué sirve el sentimiento? ¿Para qué sirve el sentimiento? Ahí dice, léalo. Uno puede sentir pena, compasión, misericordia, porque son los sentimientos. O si no, hasta odio, ¿cierto? Es un sentimiento. Es facultad que Dios nos dio. Pero nos dio voluntad, que es diferente a la inteligencia y que es diferente a los sentimientos. La voluntad es el derecho de juzgar, de discriminar, de creer, ¿sí? De rechazar, de aceptar. Es la voluntad. Cuando le dice el hombre, nos casamos, la mujer tiene, si es inteligente, de pronto dice no. Usa la inteligencia. Si usa el corazón, dice te amo, sí, te amo. Pero si mete la inteligencia y el sentimiento, puede tomar una buena decisión y usa la voluntad. ¿O no es así? No son independientes, quiero decir con eso, no son independientes. Si a usted le proponen un negocio, usted tiene que plantear, usted tiene que pensar, porque como tiene inteligencia, no está hablando con un perro, uno le dice a un perro que no es inteligente, le cambia ese pedazo de carne por este destornillador y el perro le ladra y le bate la cola, pero él no entiende porque no tiene inteligencia, ¿sí o no? Y hay personas, por ejemplo, yo le digo a Juliana, la molesto mucho, ay, le da besos a la perra, te amo, no sé qué. La perra no entiende eso, sino el sentimiento de la caricia, sí, pero si le dice te amo, no lo entiende. Pero si le da comida, ella entiende te amo, porque el intelecto de los perros no es como el de los hombres, ¿sí? Son diferentes. Esa facultad no la recibieron los perros. Créame que los perros no tienen voluntad. Tienen un grado, el alma tiene un grado de discernimiento, como es el sentido de protegerse, de cuidarse, de sentir lo que hay peligro. ¿Y quién es el que es más lejano, el animal más lejano dentro de toda la creación de tener ese discernimiento? Todos los animales lo tienen.
pero las ovejas no. Las ovejas son los animales más tontos, no les funciona ni la inteligencia, ni la voluntad, ni nada. Por eso Dios nos compara a nosotros como ovejas, que necesitan un pastor. Entonces cuando no tiene pastor, las ovejas cogen por un lado y cogen por el otro. En cambio los hombres, en cuanto a los animales, se supone que tenemos inteligencia, podemos construir casas, podemos querer tener más o tener menos, engañar, odiar, todo lo que no hace un animal. Y eso también tiene esa facultad los hombres. Pero el origen, la originalidad que Dios le dio al hombre fue otra. O sea, mire lo que dice Efesios capítulo 1. El propósito para el cual Dios creó al hombre. Ya estudiamos el propósito para el cual Dios creó a los ángeles. El propósito para el cual creó Dios a los hombres es este. Versículo 4. Bueno, desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Entiende el propósito, el designio de Dios para el hombre? ¿Qué es lo que Dios quiere para el hombre? Los ángeles que fueran sus servidores, y nosotros que llegáramos a ser hijos. ¿No le parece increíble? Hay gente que yo leo eso y me da, ay Señor, yo no puedo creer que siendo un perro muerto me hayas escogido para llegar a ser tu hijo. Yo era como un perro muerto. Yo siento que yo no era nada, una criatura, un tonto que me había dejado llevar como una oveja para aquí y para allá. Si hubiera muerto antes de recibir la gracia, mi destino sería el mismo del diablo. ¿Cuál es el destino del diablo? Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 41. ¿Qué dice? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Sí, porque es que la facultad que Jesús tiene, así como nosotros también tenemos el derecho de aceptar y rechazar. ¿Se acuerda que nos dio intelecto y voluntad para que decidiéramos? Entonces podemos llegar a ser hechos o hijos de Dios o hijos de maldición. No hay otra, no hay tres cosas. No hay purgatorio. Malas noticias. Malas noticias es el purgatorio, no existe. El que se perdió. Camarón que se duerme, a más de 20.000 la libra ya está, creo. Si el hombre se pierde, le espera el infierno. Porque el designio de Dios para el hombre es que llegáramos a ser hechos hijos suyos, santos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gracia, de su gloria. Entonces de nosotros está en que aquí en este mundo podemos decidir. Nosotros podemos decidir, como los ángeles decidieron, pero estamos viendo el final de ellos. Lo que pasa es esto, que nosotros no tenemos temor. El problema del hombre es que no tiene temor, porque no ha experimentado. Mire, ustedes ven leyendo la Biblia, no necesito no ver películas, pero viendo hoy en día cómo son los musulmanes para entregarse a la oración, que es 5 veces al día. Los judíos, cuando usted lee Daniel, por eso digo que lean Daniel, cómo eran ellos ante el rey, de adorarse y postrarse, y cómo era una persona que prefirió que lo echaran al foso de los leones, pero él ante Dios se arrodillaba, era ante Dios solamente. Si nosotros tuviéramos el corazón de Daniel, de decir yo no me le arrodillo a nadie, sino solamente a Cristo, pase lo que pase, yo nunca me voy a separar de él, creo que Dios entenderá mi corazón y me amará como yo le amo. Yo he tenido persecuciones en mi vida de fe, hasta de los mismos pastores, pero yo por eso he abandonado mi fe. No,
No, yo no voy a traicionar a Jesús porque yo veo que otro lo traicione, porque otro dentro de la comunidad me eche. No, ¿por qué? Es como si yo dijera que yo voy a traicionar a mi esposa porque yo vi que un amigo mío traicionó también o fue traicionado por su esposa. Ay, no, mire esa vieja traicionó al marido, entonces yo también voy a traicionar a mi esposa. Porque no, es que todas las mujeres son iguales. Yo no. Yo ¿por qué voy a dejar de ser fiel a mi esposa porque yo veo cosas que pasan en otra parte? Yo voy a ser fiel a Jesús. Yo voy a ser fiel a su amor. Yo recibí la gracia. ¿Usted recibió la gracia? ¿Usted recibió el amor de Dios? Mira, hay una cosa que yo no puedo negar. Y si usted la experimentó, usted nunca puede negar. Es haber experimentado el amor de Dios por medio de la obra de Cristo. Si usted un día de su corazón, con todo su corazón, al haber experimentado esa gracia, le dijo a Jesús: te amo, Señor, te amo. Él recibió esas palabras de te amo y seguramente que lo consoló como lo hizo conmigo. Seguramente usted recibió de él el consuelo para decir: tenga paz, yo pagué por ti, yo también te amo. Y en esa relación de amor, eso es lo que yo creo del Evangelio, es la primera etapa que Dios usa para nosotros para que lleguemos a ser hechos hijos de Dios. Llegar a ser hecho hijo de Dios no tiene nada que ver solamente con ser salvo. La salvación de nuestra alma será porque podamos ser fieles hasta el fin. Dice: el que persevera hasta el fin será salvo. Salvo, es que hay personas que van a la iglesia únicamente para ser salvos, pero yo no pienso en ser salvo. Yo quiero llegar a ser hijo. Por eso el año pasado, durante todo el año, prediqué que mi espíritu sea santo, porque mi anhelo es arrodillarme ante Dios diciéndole Padre. Como, bueno, ¿no han visto ustedes películas donde hay un rey y el hijo, siendo el príncipe, se arrodilla ante el padre? Solamente se arrodilla porque es el papá, aunque es rey, pero ese rey es el que algún día lo va a heredar para que lo siga, ¿cierto? Que si muere el rey, entonces sigue el príncipe. En el caso de Jesús, no es que Dios muera y el hijo reciba el reino. El Padre de Dios no muere, sino que creó los cielos para que herede el reino. Y nosotros vamos a ir detrás pegados como las moscas que se paran en la cola o en la espalda de las vacas y entran al establo. El establo era para la vaca, ¿sí o no? Pero si entra la mosca pegada, no por eso es que la mosca se volvió vaca, ¿sí o no? Uno pues, uy, mire, entraron 5 vacas encima porque entró al establo. No, ahí van pegados. Nosotros vamos pegados, injertados en Cristo como hijos de Dios. Tenemos el derecho de decir Padre porque estamos bebiendo su sangre, nos chupamos su sangre como una sanguijuela para poder tener vida, nos comemos su carne para poder tener la misma naturaleza, nos dio a beber su espíritu para que llegáramos a ser hechos hijos de Dios, para que desde nuestro interior podamos decirle a Dios te amo. Pero si una persona no está teniendo esa experiencia de decirle a Dios Padre, o la tuvo y la perdió, o cree que la ha perdido, pero ha perdido su relación, no por causa de él, sino por mi causa, esta prédica le está diciendo: arrepiéntase y crea en el Evangelio. Entonces, los que un día tuvieron y han dejado, arrepiéntase y crea que Dios nos ama, que Él quiere que nosotros seamos los hijos. Pero el que no tiene fe, uno tiene que decirle arrepiéntase, porque su destino, aunque usted tiene el derecho de no creer, ¿cierto? Mire, uno no puede obligar a nadie a que crea. Yo no puedo obligar, usted tiene que creer. Y cuando la gente comienza así, dice que si no cree se va para el infierno, es como una condición. Uno no debe creer para no irse al infierno. Yo considero eso. O sea, yo no debo creer bajo una amenaza, porque entonces no hay amor. ¿Cierto que sí? Uno debe creer en su condición. Por eso arrepiéntase y crea en el Evangelio. Es arrepiéntase, crea quién es usted. ¿Quién soy yo? ¿Quién era usted? Yo digo, yo era un perro muerto. Entonces, ¿a dónde puedo yo caber en el cielo? Si no es por su gracia y por su favor, que me permite recibir su amor y me permite recibir el Espíritu Santo y comienza a transformarse dentro de mí mi naturaleza, entonces yo no podré llegar al cielo a decirle a Dios Padre. Pero si yo verdaderamente me arrepiento cada día de saber quién soy en este mundo, es la oportunidad que Dios me da de poder enderezar el camino para no desviarme. Como cristiano,
Yo siempre debo creer la buena nueva. Es decir, yo nunca puedo negar eso que experimenté de la gracia de Dios, el amor de Dios. Cuando yo un día le dije a Jesús, te amo, se lo dije de todo mi corazón. Y se lo dije llorando, me arrullé, te amo por lo que hiciste. Yo no comprendía por qué tanto amor por nosotros, como Jesús tampoco lo entendía. Ustedes vieron que Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted piensa que eso lo dijo por qué? Que porque Él me abandonó, sino, o sea, ¿por qué me entregas a mí a esta muerte? O sea, ¿por quién si ellos no te aman? Miren cómo me tratan, me están matando. ¿Cómo Dios, usted tiene hijos, el que tenga hijos dice, ¿cómo puede uno ver que le están haciendo algo a un hijo y no haga nada? ¿Cierto? Entonces Jesús diría, ¿por qué no vienes a mi ayuda y me liberas tú? Y no Pilatos, y no Pedro, y no María, sino tú muéstrame a tu amor por mí. ¿Por qué me has abandonado para salvar a estos? Si estos son lea Salmo 22. Si nosotros lo despreciamos, lo rechazamos. ¿Cuántas veces ha llegado a usted a hablar de Jesús? Uno habla de Jesús y la gente inmediatamente ya no quiere que le hablen más. No quiere. Dice que ama a Dios, dice a Dios Padre. Dice, no, es que yo le digo a papito Dios, pero le hablo a Jesús, ay, no, usted es que usted es fanático, ay, no, yo así sí no. Quiere decir que no es creyente, quiere decir que no ha experimentado la gracia. Porque cuando ama a Jesús, usted quiere oír hablar más de Jesús, ¿o no? Yo escucho a una persona cuando se enamora que no deja de hablar de esa persona. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que no habla sino de plata. Entonces uno dice, ¿qué es lo que más ama? La plata. Si uno dice que cada vez que uno habla de tal, entonces de la abundancia, lo que está lleno de amor, eso es de lo que habla. Habla y habla y habla y habla. Entonces si conozco, ay, no conocí a un chico ahí todo chusco y no sé qué, y es todo lindo y todo me trata y no sé qué, y vuelve uno a hablar con él y vuelve, ay, no hablemos de otra cosa, ay, es que mi harta siempre está hablando del mismo man ahí. Claro, pues está enamorada. ¿Y nosotros de quién hablamos? De Jesús, porque lo amamos, porque estamos llenos de amor por Él. Y nosotros queremos que otra persona experimente ese amor. Pero para eso tiene que arrepentirse. Pero yo no le digo arrepiéntase, sino que le predico para que Él se arrepienta. Uno nunca le dice a una persona arrepiéntase, sino le comienza a hacer entender, oiga, ¿usted sabe para qué fue creado usted? Para tal. ¿Y usted ya lo recibió? No. ¿Y por qué no lo recibe? ¿No quiere recibirlo? No es como el vendedor, ¿no? ¿Usted no quiere recibir el amor de Jesús? No, yo no quiero recibir el amor de Jesús. ¿Quién dice que no quiere recibir el amor? Todo el mundo quiere recibir el amor de Dios. Pero si uno le dice, mira, ¿quién eres tú? Entonces uno por medio de la ley se ayuda. Un pecador, recibe, es un pecador. ¿Para dónde iba usted? Para el infierno. ¿Usted sabe desde dónde pasó eso? Desde Génesis. Es que el hombre cayó en tentación porque el diablo usó su voluntad para alejarse de él, y también usó su voluntad y toda su inteligencia y todo su poder para separarnos de Dios. Usted sabe que estamos separados de Dios hace tanto tiempo, y que verdaderamente usted no ama a Dios sinceramente, ni usted ama a Jesús sinceramente, sino que usted lo dice de boca, pero no coincide con su corazón. Por eso nos dio 3 cosas. Tres cosas que deben coincidir para decir que tiene fe. ¿Qué dijo Jesús acerca de eso? Dijo, Mateo 22. Sí, vamos a leer desde el 34. Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo, o sea, con todo el sentimiento. Incluye la emoción, el sentimiento. Con toda el alma, o sea, y con toda la mente, hasta con la inteligencia, porque uno debe creer. Escuchen, no le pongan cuidado al perro, pónganle cuidado a la palabra. Uno debe creer, uno debe recibir la palabra, usa con su inteligencia, por eso tiene que ser predicado el evangelio, y la persona entienda que si yo sigo así como un pecador,
alejado de Dios, yo me podría condenar con el diablo, y esa no es la voluntad de Dios para mí, sino que la voluntad de Dios para mí es que yo llegue a ser un hijo amado. Y si yo no soy un hijo amado es porque yo mismo lo he rechazado, pero que Dios lo que está esperando de mí es que yo lo ame con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Luego dijo inclusive, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Como nosotros no teníamos esa facultad, por eso fue la ley, para que nosotros entendiéramos que el único que podía cumplir esos dos mandamientos es Jesús. Por eso le está diciendo: arrepiéntase. ¿Me comprende? ¿Sí entiende por qué él dice arrepiéntase? Porque la demanda de Dios es que yo lo ame a Él con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón, poniendo mi inteligencia, mi sentimiento y mi voluntad. Y solamente hemos visto a uno que fue a la cruz y derramó su sangre y murió porque la voluntad del Padre así lo quiso. Y Él está preguntando: ¿por qué haces esto? Aunque Jesús no entiende, Él está obedeciendo, porque Él lo está amando con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón. Y el mandamiento de Dios para su hijo es: muera por ellos, pague por ellos, porque yo quiero amarlos a ellos, quiero manifestarle cuánto los amo, que yo quiero que ellos sean mis hijos. Yo sé que usted quiere ser el único hijo. Yo sé, porque en el hijo pródigo Él también lo dijo. ¿Se acuerda cuando vino el que derramó con todas las prostitutas y con todo? Y luego el otro hijo le dijo: pero ¿por qué a ellos les das tanto? Y que le han perdiciado todo, y yo que he sido tu hijo he estado contigo. Y dijo: pero tú eres dueño de todo. Pero este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, hagamos fiesta. ¿Entiende el corazón de Jesús diciendo por qué mata lo mejor para Él? ¿Por qué hace lo mejor para ellos si lo han derramado todo, lo han desperdiciado todo? Y viene este miserable que no sé qué, y tú lo haces, le pones anillo y lo haces un hijo. Si Él estaba perdido, digo, pero es que está muerto. Él estaba muerto y volvió a vivir. Reaccionó, usó su pensamiento, su voluntad y su corazón y dijo: me arrepiento, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre, al ver nomás el corazón arrepentido, sin que hubiera dicho una palabra, Él lo abrazó y lo besó. Arrepentimiento es esa condición, ¿me entiende? Que no es pasiva, sino que es activa. Que uno sale de su boca, le dice: Jesús, te amo, me arrodillo, me bautizo, ¿qué quieres que haga? Voy y predico. Cambia. Arrepentimiento quiere decir que hay un cambio. Arrepiéntese quiere decir cambie y crea las buenas noticias que tengo. Yo voy a pagar por usted, voy a sanarlo, voy a liberarlo. Usted no tiene que pagar nada, yo voy a ir a la cruz a pagar. Por eso, para los creyentes, hasta cuando llegue a creer que la muerte de Cristo lo reconcilió con Dios, para que usted vuelva como el hijo pródigo, para que con todo el corazón, con el alma y con toda su voluntad le diga: te amo. No se lo diga. Es que hay gente que dice de boca, ¿cierto? Señor, yo te amo, yo voy a hacer. Si eso lo está diciendo de su boca, o sea, con su sentimiento. Pero cuando por la mente pasa la plata, por la mente pasa otra cosa, se olvidó, porque no usó el sentimiento, o porque no usó el entendimiento ni la inteligencia, solamente usó el sentimiento. Por eso es que hay gente que cuando se casa con solo el sentimiento: te amo, casémonos, y se casan llenos de amor, y cuando llegan los problemas económicos ya la comienza a ver fea. Cuando comienza a ver arrugas ya la ve feo. No, ¿por qué? Porque no vio antes que el amor no consiste ni en lo que ve, ni en lo que va a dejar de ver un día, sino en lo que nació para poder ser fiel hasta el final. Hasta el fin, ser fiel hasta el fin. Hasta el fin. Yo digo que es bueno que los dos nos envejezamos al tiempo, ¿no? ¿Qué tal que envejezca yo y mi esposa toda bonita todavía? Pero todavía está así, y como es más joven que yo, entonces: este más se envejece. Sí, duro. Nos estamos arrugando cada vez más, pero qué tal que solamente envejecer yo y no ella. Entonces un día la veo yo fea, o ella me ve a mí feo, entonces conseguirá uno más joven que yo. Entonces, pero como ella decidió quererme con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón también en cuanto a los sentimientos, porque ama a su prójimo, entonces sí, nos podemos amar y ser fieles hasta el fin, como pareja. Pero no querrá eso Dios de nosotros: yo te creé a ti para que algún día llegaras a ser mi santo hijo, y que un hijo un día le diga que no quiero que tú seas más mi papá. Entonces, bueno, entonces sea el hijo del diablo y váyase para donde él está. Es su derecho, es su voluntad, hágalo. Pero yo también, como sé que lo creé fue para que fuera mi hijo, y no va a ser mi hijo, entonces váyase para el infierno con el que usted decidió. ¿Me comprende? Arrepentirse es entender que si seguimos así, el camino es oscuro, que lo que estamos arrepintiéndonos es de no recibir. Escuche, arrepentirse es
¿por qué no estoy recibiendo el amor de Dios? No tanto es, me arrepiento porque voy para el infierno. En la óptica es diferente. Yo no voy a ir al cielo porque me da miedo ir al infierno. Yo voy a ir al cielo es porque amo a Dios. ¿Me comprendes? Diferente. Como resultado, como efecto de haber recibido la gracia, de haberme arrepentido. Yo sé que mi camino, digo, uy, ¿qué tal que hubiera muerto cuando tenía los 15 años que no conocía al Señor? ¿Qué tal que hubiera muerto cuando, no sé, yo vivo agradecido con el Señor que me dio la oportunidad. Por eso lucho por conservar ese amor que experimenté un día, que nadie me lo apague, ni las personas que estuvieron a mi lado como pastores, como líderes de las iglesias, como incrédulos, como creyentes, como mi familia. Por eso Él dijo, el que no deja a su padre, su madre y todo por causa de mí no es digno de mí. A eso se refiere. Aquí hay personas que quieren separarme del amor de Dios, pero ¿quién me puede separar a mí del amor de Dios? ¿Mi esposa? ¡Ay! No. ¿Mis hijas? Ellas saben, nunca dejaré el amor de Dios por ellas lo saben, pero mi esposa también. Mi familia ha hecho, pobrecito Danilo, que mira, desde que se metió en esa religión, sí, y me han tratado de defender, pero no lo han logrado. Aquí estoy, todavía diciendo, Señor, te amo, yo quiero ser fiel hasta el fin, porque yo me arrepentí, porque creo a la palabra de Él. La semana entrante continuamos precisamente con eso. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Porque Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se acerca el reino de los cielos? ¿Ya entiende, arrepiéntese qué es? ¿No estás disfrutando de los beneficios de ser un hijo de Dios? Uy. Entonces, ¿para dónde va? ¿Me comprende? Es diferente. Yo digo, arrepiéntase porque usted es un mujeriego. No, yo no digo arrepiéntase de eso. Nunca le estoy diciendo eso, porque yo fui así. Si no estoy diciendo, oiga, a usted no le hace falta llegar a decirle a Dios Padre, tener esperanza en el reino de los cielos, entrar al cielo como un hijo de Dios. Entonces, arrepiéntase, crea en la palabra de Dios, créale a Dios lo que Él hizo por usted para que llegáramos a hacer tal cosa. Use su intelecto, use su corazón y use su voluntad, todo para poder algún día llegar a decir a eso, te amo por todo lo que has hecho por mí y yo lo he despreciado. Eso es arrepentirse. Debo creer a las buenas nuevas que Él quiere lo mejor para mí, amén. Bien, entonces vamos a orar por nuestro espíritu para que se arrepiente y por el espíritu de los que aún no han recibido esa gracia de poder llegar a ser hechos hijos de Dios. Padre Dios, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias porque no nos dejaste como huérfanos, sino que nos enviaste a tu Hijo, Señor, para rescatarnos, a todos los que queremos enderezar el camino torcido, que estábamos desviados, que fuimos echados del huerto del Edén, pero queremos volver a ti, no tratándote solamente como Dios, sino como nuestro Dios y Padre, Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. Ayúdanos, por favor, que nosotros tengamos el corazón arrepentido, como el hijo pródigo que un día volvió a casa, Señor, que también valorando todo lo que tú has hecho por nosotros, no por el temor de ir al infierno, sino porque nos arrepentimos de dejar de llamarte Padre, de todos los beneficios de ser un hijo de Dios, santo, amado por ti, Señor. Ayúdanos, que nosotros podamos recibir tu amor cada día verdaderamente, porque en eso consiste el reino de los cielos, que tú nos amaste y nos has entregado un reino, juntamente con Cristo, para que seamos coherederos con Él, reinando el cielo y la tierra, Señor. No lo merecíamos, pero nos lo estás otorgando. Perdónanos si nosotros no estimamos lo que estamos perdiendo. Perdónanos si nosotros no valoramos todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos para que nos volvamos a ti, para que tengamos una relación contigo verdadera, de Padre e Hijo, Señor. Así como Cristo contigo, así sea también nuestra relación contigo. Que nada nos separe de ti, Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así enseñemos para que los hombres se arrepientan y crean al Evangelio. Amén.